Muy buenas noches en esta fría noche de lunes 13 de junio. Comenzamos la sesión número 10 de tutorías para el examen de grado de Derecho Civil. Soy Gonzalo Klenstein, alumno egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Alba. Y hoy día comenzamos el estudio de la unidad correspondiente a teoría de los bienes. Le encargo el frío, y eso que estoy con estufa acá al lado, una Toyotomi. Pero así está la cosa por estos lados de Chile. Hoy día vamos a revisar el cuestionario 2021 correspondiente a los bienes, introducción a la teoría general de los bienes y clasificación de los bienes. Esta unidad es muy entretenida. De hecho, para mí en lo particular es la que se me hace más entretenida de toda la materia. Vamos a revisar temas muy interesantes como los bienes, la clasificación de los bienes, el dominio, la copropiedad, la posesión, los modos de adquirir el dominio, los modos de también de hacerse poseedor, de conservar y perder la posesión. Vamos a revisar los derechos reales limitados, el usufructo, la propiedad fiduciaria, la servidumbre. Y también vamos a revisar la prescripción adquisitiva y también las acciones protectoras del dominio y de la posesión. Esta unidad es corta en comparación con las otras, pero tiene temas medios un tanto complejos como la teoría de la posesión inscrita, por ejemplo, la prescripción adquisitiva, que tiene su grado de complejidad, y sobre todo la posesión, que es, yo creo, el gran tema de la teoría de los bienes. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, considero de que el código trata con mayor profundidad la posesión que el dominio. Y después vamos a ver por qué. Sin más preámbulos, nos vamos a comenzar con el primer cuestionario del día, cuestionario número 20. Les recuerdo, utilizamos como texto base curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz, 2 tomos, editorial Librotecnia. Ahí está también. Y les quiero aprovechar de recomendar un muy buen libro, Eduardo Villarroel Contreras, Juicio del Tránsito Policía Local. Lo ocupé hoy día, tuve una audiencia en la mañana. Práctica forense, organización y procedimientos y sanciones de los juicios de tránsito, copropiedad inmobiliaria, ley forestal, ley de defensa del consumidor, ley de urbanización y de construcción y normas legales municipales. Textos actualizados incluidos. Editorial El Jurista, búsquenlo en libromar.cl. Ahí está. Y también conejolibrojurídicos.cl. Muy, muy buen texto, absolutamente recomendable. Y vamos a estar también en algunas sesiones compartiendo alguna bibliografía que considero muy buena y de mucha utilidad tanto para estudiantes de derecho como para abogados. Nos fuimos. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y un bien? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una cosa y un bien? Primero partamos definiendo qué es lo que es cosa y qué es lo que es bien. Cosa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que podemos apreciar por medio de los sentidos. Y bien son aquellas cosas que, prestando una utilidad para el hombre, son susceptibles de apropiación. Por lo tanto, la gran diferencia entre una cosa y un bien radica en 2 aspectos. En la utilidad que presta, por una parte, a quien la tiene, y segundo, que es susceptible de ser apropiada, susceptible de estar en manos de alguien. Por lo tanto, hay una relación de género-especie, toda vez que todos los bienes son cosas, mas no todas las cosas son bienes. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que nuestro código no distingue una cosa de un bien, de hecho los confunde. Y esto también genera cierta controversia. Ahora, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la principal clasificación de los bienes? Vámonos al artículo 565. Ahora vamos a empezar a ocupar el código más que nunca. 565. Esta es la clasificación de las cosas o bienes. ¿Por qué razón? Porque de aquí surgen todas las demás. Artículo 565. De hecho, es el primer artículo del libro segundo. Dice, los bienes corporales los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Las cosas corporales son aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por medio de los sentidos, como una casa o un libro. Y los incorporales son las que consisten en menos derechos, como los créditos
y las servidumbres activas. Esta es la clasificación más importante de las cosas porque esta derivan todas las demás. Por lo tanto, la primera gran clasificación, los bienes se clasifican en cosas corporales e incorporales. Las corporales son aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por medio de los sentidos. Y las incorporales son aquellas que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. En el fondo, las cosas incorporales son aquellas que tienen un ser real, pero que solamente es percibido con la inteligencia, como dicen algunos autores, no con los sentidos. Ahora, esta clasificación lleva otra más, que es la que sigue, la del 566. Y empezamos a revisar después las clasificaciones dentro de las cosas corporales. Ahora, es importante que a partir de la clasificación del artículo 565 surge otra, que las cosas incorporales son derechos reales o personales. Vimos que habían cosas corporales y cosas incorporales. Y en las cosas incorporales surge una clasificación. Como son meros derechos, pueden ser derechos personales o derechos reales. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es un derecho real? De acuerdo al artículo 577, inciso primero, es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ojo, acá prácticamente todas las definiciones son de carácter legal, por lo tanto es bueno que las manejen. Ya vimos la primera clasificación, 565, cosas corporales e incorporales. Ahora estamos definiendo lo que son los derechos reales y los derechos personales. El derecho real, artículo 577, inciso primero. Derechos reales es que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. ¿Cuáles son los derechos reales? El dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, las servidumbres activas, prenda e hipoteca. Estos son los derechos reales. Dominio, herencia, uso, habitación, hipoteca y prenda. Y servidumbre activa. Esos son los derechos reales. De nuevo, dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, hipoteca y prenda. Y servidumbres activas. Son 8. De nuevo, dominio, como primer derecho real, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Esos son los derechos reales consagrados por nuestro legislador. Ahora, esta pregunta es muy interesante. ¿Existe sujeto pasivo en el derecho real? Dice, en principio se concibe este derecho como una relación inmediata entre una persona y una cosa. Es decir, puede entenderse como el poder que un sujeto tiene sobre una cosa, no sobre una persona. Pero se observa la impropiedad de concebir una relación jurídica entre una persona y una cosa, en circunstancias que estas relaciones sean entre sujetos. Por lo anterior, se hace referencia al llamado sujeto pasivo universal, entendiéndose por tal que en el derecho real, al igual que en el personal, también existiría una relación entre sujetos, pero en esta relación el sujeto pasivo es toda la comunidad que tiene el derecho de respetar el derecho real del titular, absteniéndose de toda perturbación. Entonces, si nos preguntan en el examen, ¿hay un sujeto pasivo en el derecho real? Sí. ¿Cuál? Toda la comunidad. Es un derecho personal universal. Hay un sujeto pasivo universal, perdón. ¿Por qué razón? Porque el sujeto activo es quien tiene el derecho real. Y el sujeto pasivo es toda la comunidad. ¿Por qué razón? Porque esta comunidad completa tiene la obligación de respetar este derecho real y abstenerse de todo tipo de perturbación. ¿Cuáles son los elementos del derecho real? Un sujeto activo, titular del derecho, y la cosa objeto del derecho. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los derechos reales? Según la doctrina se clasifican en derechos reales de goce y de garantía. Ejemplo de derecho real de goce: aquellos que permiten la utilización directa de la cosa, el dominio, el uso, las servidumbres activas. De garantía: aquellos que permiten la utilidad indirecta de la cosa, contienen la facultad de lograr con el auxilio de la justicia su enajenación
para obtener con el producto una prestación incumplida, por ejemplo, la hipoteca y la prenda. Vamos recapitulando. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que no es lo mismo una cosa que un bien, que la gran diferencia entre un bien y una cosa está en su utilidad y en la posibilidad de ser apropiada. Vimos que la gran clasificación está en el artículo 565, esto es cosas corporales e incorporales. Dijimos que las cosas corporales son aquellas que tienen un ser real y que se pueden percibir por medio de los sentidos. Y los derechos, y las cosas incorporales consisten solamente en meros derechos. También dijimos que efectivamente existía un sujeto pasivo en el derecho real, porque hay un sujeto pasivo de carácter universal, que es toda la comunidad, toda vez que la comunidad debe respetar el derecho que tiene el titular y abstenerse de todo tipo de perturbación. Vimos que los elementos en el derecho real son el sujeto activo y la cosa objeto del derecho, y vimos que se clasificaban en dos tipos, de goce y de garantía, dependiendo si se permite la utilidad directa o la utilidad indirecta de la cosa. Utilidad directa, dominio, servidumbres activas, el derecho de uso. De garantía, prenda e hipoteca. Dice, ¿quiénes pueden crear derechos reales? Solamente son establecidos por la ley. Es decir, los que dijimos hace un momento que están señalados en el artículo 577, inciso segundo, son los derechos reales. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos. Dominio. Dominio. Herencia. Uso. Habitación. Prenda. Servidumbres activas. E hipoteca. De nuevo. Dominio. Herencia. Usufructo. Uso. Habitación. Uso o habitación. Servidumbres activas. Prenda e hipoteca. En realidad son 7 porque uso o habitación puede ser considerado como uno. Ahora, los derechos personales. Dijimos que por una parte habían derechos reales y otros derechos personales. Ambos son cosas incorporales. ¿Qué es lo que es un derecho personal? Artículo 578, ¿qué dice? El derecho personal o crédito es aquel que solo puede reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley ha contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Cuando hablamos de un derecho personal estamos significando una obligación. Eso es lo que estamos significando en la realidad. ¿Por qué? Porque el derecho personal es aquel que solamente se puede exigir de una determinada persona. Sea por un hecho suyo, obligaciones convencionales, o por la sola disposición de la ley, obligaciones legales, ha adquirido las obligaciones correlativas. Por lo tanto, estamos hablando de una relación jurídica. Ejemplo de obligación personal, de obligación legal, los alimentos, por ejemplo. Ejemplo de obligación convencional, la que tiene, por ejemplo, el mutuario respecto al mutuante, de devolver el dinero que se le presta, etc. Y aquí hay una diferencia. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden crear derechos personales? A diferencia de lo que ocurría con los derechos reales, que estaban señalados en el inciso segundo del artículo 577, acá las partes pueden crear a voluntad derechos personales, siempre y cuando no sea contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Acá se manifiesta claramente el principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué razón? Porque las partes pueden crear derechos personales. ¿Y cuáles son los elementos del derecho personal? Tenemos el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor, y tenemos la prestación, el objeto de la obligación. Y ahí ya vamos mirando un poco más cerca la teoría general de las obligaciones, pero también miramos para atrás cuando veíamos el acto jurídico y particularmente su antecedente, que era la relación jurídica. ¿Ustedes se acuerdan? Teníamos los sujetos, que había un sujeto activo, un sujeto pasivo. Teníamos el contenido, sujeto, objeto y contenido. Ahí está. Y aquí tenemos el derecho personal que tiene exactamente los mismos elementos. Ahora vamos a ver un paralelo entre el derecho personal y el derecho real para terminar con este primer cuestionario. Veamos, en cuanto al objeto, el derecho real, su objeto es necesariamente una cosa. En cambio, en el derecho personal, su objeto es un acto humano, es decir, una prestación. En cuanto a la eficacia de sus derechos, el derecho real es absoluto,
pues puede oponerse a todos. En cambio, el derecho personal es relativo, porque solo se puede oponer a una persona determinada, que por un hecho suyo, por la sola disposición de la ley, ha adquirido una obligación correlativa. Tercero, en cuanto a su número, dijimos que los derechos reales eran 8 y los derechos personales son ilimitados. Pues primero el principio de autonomía de la voluntad. En cuanto a su fuente, los derechos reales tienen como fuente los modos de adquirir. En cambio, los derechos personales, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito de la ley, que son las fuentes de las obligaciones, incluida también la manifestación, la declaración unilateral de voluntad. Y en cuanto a las acciones, el derecho real está protegido por acciones reales, que son aquellas que buscan recuperar la posesión de la cosa o derecho, y los derechos personales por acciones personales, que permiten obtener cumplimiento de la prestación, como por ejemplo ejecución forzada o eventualmente una indemnización de perjuicio. Y con esto terminamos el cuestionario 20, y ahora vamos a ir, les pido disculpas porque tengo el ojo más seco que todavía es hippie, y aparte que el alumno ayuda mucho. Vamos al siguiente cuestionario, que habla de la clasificación de los bienes. Haciendo una recapitulación, porque es la idea en este tipo de tutoría. Vimos la diferencia entre cosa y bien. Después vimos la gran clasificación del 565, cosas corporales e incorporables. De ahí saltamos al 576, donde vimos la definición de derecho real y de derecho personal. Después vimos los ejemplos de cuáles son los derechos reales. Dijimos que era el dominio, el de herencia, usufructo, uso de habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Después vimos, para seguir, concepto de derecho real, los elementos del derecho real. Dijimos que había un sujeto pasivo, que es el sujeto pasivo universal. Dijimos que los elementos era la cosa y el titular del derecho, el sujeto activo. Clasificamos los derechos reales en derechos reales de goce y de garantía, dependiendo si permitía la utilización directa de la cosa o no. Después vimos los derechos personales y vimos los elementos, sujeto activo, sujeto pasivo y la obligación, y vimos el paralelo entre los derechos personales y los derechos reales. Ahora nos vamos a ir a la clasificación de los bienes en particular. Y nos vamos a ir al artículo 566. ¿Cómo se clasifican los bienes corporales? Porque ya dijimos que los derechos incorporables pueden ser reales o personales. Artículo 566. ¿Qué dice este código tan vilipendiado, no? Las cosas corporales se clasifican en muebles e inmuebles. Y de ahí partimos. Artículo 565, corporales e incorporales. Artículo 576, derechos personales. Después 77, derechos reales y derechos personales. Ahora nos vamos a ir al 566. Las cosas corporales se clasifican en cosas corporales muebles e inmuebles. ¿Qué es lo que es un bien mueble? Es aquel que puede transportarse de un lugar a otro sin detrimento de su sustancia. ¿Qué es lo que es una cosa corporal mueble? Aquella que puede transportarse de un lugar a otro sin detrimento de su sustancia. A contrario sensu, ¿qué es lo que es un bien inmueble? Aquel que no puede ser trasladado de un lugar a otro sin que sufra detrimento en su sustancia o cambio en su naturaleza. Repetimos, 566, cosas corporales e incorporables, cosas corporales muebles e inmuebles. Corporales muebles, aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro sin sufrir detrimento de su calidad o sustancia. Por su parte, las cosas corporales inmuebles o los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro sin sufrir detrimento en su sustancia o en su naturaleza. Ahora, ¿qué importancia práctica presenta, esto es súper importante, qué importancia práctica presenta la distinción entre bien mueble e inmueble? Primero, la compra-venta. La naturaleza del contrato es distinta, porque en el caso de un contrato de compra-venta de cosa mueble, es un contrato consensual. En cambio, la compraventa de un bien inmueble es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque para que se pueda perfeccionar el contrato de compraventa, se requiere cumplir una solemnidad, un requisito externo. La pregunta es ¿cuál? Lo vamos a ver después. Segundo, la tradición es distinta,
Porque en el caso de las cosas corporales muebles, la tradición se efectúa por la entrega real o simbólica, artículo 582. En cambio, la tradición de los bienes inmuebles se efectúa a través de la inscripción del título traslaticio en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Bueno, la solemnidad en el caso de la compraventa de bienes inmuebles es la escritura pública. En materia de prescripción adquisitiva ordinaria, para los muebles, el plazo de prescripción es de 2 años y para los inmuebles es de 5 años. Ahí también tenemos otra diferencia. La acción rescisoria por lesión enorme, ¿se acuerdan cuando vimos lesión? Solamente opera para la compraventa de bienes inmuebles, nunca para los muebles. Hay otra diferencia. ¿Ven cómo vamos uniendo materia? Y en la sociedad conyugal los bienes inmuebles ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal, mientras que los inmuebles permanecen en el haber propio de los aportantes. Eso lo vamos a ver después en derecho sucesorio, en derecho de familia, perdón. Ahora, ya sabiendo esto, es decir, que la distinción entre cosa corporal mueble e inmueble es importante para la compraventa, para la tradición, para la acción rescisoria de lesión enorme y para la sociedad conyugal, ¿cómo se clasifican las cosas muebles? Tenemos muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Vamos a ver, ¿qué es esto? Los bienes muebles por naturaleza son aquellos que obedecen a la definición expresada, es decir, los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin detrimento de su sustancia. Y estos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser semovientes o pueden ser cosas inanimadas. ¿Qué es lo que es una cosa mueble semoviente? 567. Son los que pueden transportarse por sí mismos de un lugar a otro, como los animales. Y los inanimados, que son aquellos que solamente se pueden trasladar a través de una fuerza externa. Por lo tanto, la primera subclasificación de los bienes corporales muebles es por naturaleza y por anticipación. Los bienes muebles por naturaleza son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro sin sufrir detrimento en su sustancia, sea por sí mismos, como el caso de los semovientes, y o por una fuerza externa, como el caso de las cosas inanimadas. Este Código Civil es una cosa corporal mueble inanimado. ¿Por qué? Porque yo lo puedo transportar de un lugar a otro, pero él no puede por sí mismo. Por lo tanto, requiere una fuerza externa para poderse mover. En cambio, un gato, por ejemplo, ya que están de moda los michis, es un bien mueble semoviente. ¿Por qué? Porque se puede trasladar dentro de la casa, que duda cabe, por sí mismo. Y después tenemos los bienes muebles por anticipación. ¿Qué son los muebles por anticipación? Son aquellas cosas inmuebles por naturaleza. Es decir, que no se pueden transportar de un lugar a otro sin sufrir detrimento de su calidad o sustancia. Son aquellas cosas inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, que para el efecto de constituir un derecho sobre ellas a una persona distinta del dueño, se reputan muebles aún antes de su separación del inmueble del que forman parte, o al cual adhieren, o al cual están permanentemente destinados para su uso, cultivo o beneficio. Como por ejemplo, la venta de madera de un bosque. Vamos a ir al artículo 571. Dice, artículo 571, los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles y los animales de un vivar, se reputan muebles aún antes de su separación para el efecto de constituir un derecho sobre ellos, productos o cosas a otra persona distinta al dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Entonces, ¿qué es lo que son los bienes muebles por anticipación? Aquellos que siendo por naturaleza bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia, por destinación, se reputan muebles a efecto de constituir un derecho en favor de una persona distinta al dueño, aún antes de su separación del inmueble del cual forman parte, o
del cual están adheridos o al cual está permanentemente destinado para su uso, cultivo o beneficio. En la práctica, para que no nos perdamos, los muebles por anticipación son bienes inmuebles, por naturaleza, por adherencia, por destinación, pero que se reputan muebles. ¿Para qué? Para constituir sobre ellos un derecho en favor de una persona distinta al dueño. Imagínense, por ejemplo, la madera de un árbol. Dice, siguiente pregunta, ¿cuáles son las reglas de interpretación legal en materia de bienes muebles? Nuestro Código Civil contempla algunas reglas encaminadas a fijar el alcance de esta palabra. Por ejemplo, artículo 574. Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 567. Esto es, que dijimos, todas aquellas cosas que se pueden transportar de un lugar a otro sin detrimento, sea por sí mismos, sea por una fuerza externa, se movientes o inanimadas. Por lo tanto, quedan excluidos los inmuebles por anticipación. Es decir, cada vez que se utiliza, cuando la ley o el hombre utiliza la expresión bienes muebles sin otra clasificación, nos estamos refiriendo al artículo 567. Esto es, se movientes o inanimadas y no quedan incluidos los bienes muebles por anticipación. Esto es, nuevamente, aquellos que son inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, pero que se reputan muebles para constituir sobre ellos un derecho en favor de una persona distinta al dueño, y aún antes de su separación, etc. Segunda regla, 574, inciso segundo. Dice, en los muebles de una casa se comprenderá el dinero, los documentos y papeles de colección científica y en general otras cosas que formen el ajuar de una casa. Artículo 1121, primera parte. Si se lega una casa con sus muebles y con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el legado las cosas enumeradas en el artículo 574, inciso segundo, sino solo las que formen parte del ajuar de la casa y se encuentren en ella. Y si no forman parte del ajuar o no se encuentran en ella, deben expresarse en el legado. ¿Qué es lo que dice el artículo 574, inciso segundo? En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, dame un segundo, por favor. En los inmuebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de arte y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa. Siguiente regla. 1121, inciso primero. Y si se lega de la misma manera una hacienda de campo, no se entenderá que el legado comprende otras cosas que le sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ella. Es decir, por ejemplo, si en una hacienda hay 10 caballos, los caballos no pertenecen al legado. Del mismo modo, si se lega una casa con sus muebles y con todo lo que se encuentra en ella, no se encuentran comprendidas en el legado a las cosas enumeradas en el artículo 574, que fue las que dije recién, sino solo las que formen parte del ajuar de la casa y que se encuentren en ella. Ahora, ¿cómo se clasifican los bienes inmuebles ahora? Inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación. ¿Qué es lo que son los bienes inmuebles por naturaleza? Aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin detrimento de su sustancia. Perfecto. ¿Qué es lo que son los inmuebles por adherencia? Aquellos que se adhieren permanentemente a un inmueble por naturaleza, como un árbol, o aquellos que se adhieren permanentemente a otro inmueble por adherencia, como las manzanas que penden de un árbol. El Código Civil menciona a modo de ejemplo los árboles y plantas que adhieren al suelo por sus raíces, siempre que no se encuentren en macetas que permitan ser trasladadas de un lugar a otro. Entonces, los inmuebles por adherencia son aquellos que se encuentran adheridos permanentemente a un inmueble por naturaleza, o aquellos que se adhieren permanentemente a otro inmueble por adherencia, como las manzanas de un árbol. Sigamos.
Después, requisitos. ¿Cuáles requisitos se deben cumplir para que un bien sea inmueble por adherencia? Primero, que la cosa adhiera a un inmueble por naturaleza o a otro inmueble por adherencia, y la cosa debe adherir permanentemente. Permanentemente. Esto significa que debe haber una incorporación estable, íntima y fija. Entonces, requisitos para que un bien sea un inmueble por adherencia. Primero, que la cosa adhiera a un inmueble por naturaleza o a otro inmueble por adherencia. Y segundo, que la adherencia debe ser permanente. Y finalmente, ¿qué es lo que son los inmuebles por destinación? Y aquí este es el caso al revés de los muebles por destinación, por anticipación. No, por destinación, bien digo. No, miento. Los bienes, en este caso vamos a revisar los inmuebles por destinación, que es la aplicación de la regla inversa a los bienes muebles por anticipación. ¿Se acuerdan que los bienes inmuebles por anticipación dijimos que eran bienes que eran inmuebles por naturaleza, por adherencia, por destinación, pero que se reputaban muebles para constituir un derecho sobre ella a favor de una persona distinta al dueño? En este caso, los bienes inmuebles por destinación son cosas muebles que la ley reputa inmuebles por una ficción, como consecuencia de estar destinadas permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, no obstante que puedan separarse sin detrimento. Entonces, ¿qué es lo que son los bienes inmuebles por destinación? Aquellos que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Mire, esto es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre los inmuebles por adherencia y los inmuebles por destinación? Los inmuebles por adherencia pierden su propia individualidad y se convierten en parte constitutiva del inmueble al cual se adhieren. En cambio, los bienes inmuebles por destinación simplemente se agregan o anexan a un inmueble, pero conservan su individualidad. Es decir, por ejemplo, un arado es un bien mueble, pero se reputa inmueble por destinación. ¿Por qué? Porque se utiliza, ¿para qué? Para el cultivo o beneficio de un inmueble, que es el campo, un bien raíz, un terreno. Por tanto, ¿cuál es la gran diferencia si nos preguntan entre un inmueble por adherencia y uno por destinación? Que el primero pierde su individualidad, en cambio el segundo la mantiene. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que un inmueble sea inmueble por destinación? Primero, la cosa mueble debe colocarse en un inmueble, comunicando esta última su naturaleza a la primera. La cosa mueble debe colocarse en el interés del inmueble, es decir, para su uso, cultivo o beneficio, y la cosa mueble debe estar destinada en forma permanente a los fines indicados. Ejemplos de inmueble por destinación: losa de un pavimento, pero en realidad son inmuebles por adherencia. Los tubos de cañería, en realidad son inmuebles por adherencia, pero en este caso ya no. Los utensilios de labranza o minería, los animales destinados al cultivo, los abonos existentes en la finca destinados por el dueño a mejorarla, entre otros. Ahora, esto es una pregunta muy interesante que se hace harto en el examen. ¿Puede clasificarse los derechos como muebles o inmuebles? Sí, en atención a la cosa sobre la cual han de ejercerse o según la cosa que se deba. En efecto, hay derechos reales que siempre son inmuebles, como las servidumbres activas, la hipoteca, el derecho de habitación y censo, mientras que el derecho real de prenda siempre es mueble. Tratándose de los derechos personales, tendremos que distinguir el tipo de prestación. Si es una obligación de dar, será mueble o inmueble en atención hacia el objeto corporal que puede exigir el acreedor es mueble o inmueble, mientras que las obligaciones de hacer o no hacer se reputan siempre muebles. Se plantea en qué situación queda el derecho real de herencia, el cual es una universalidad jurídica no admitiendo la clasificación de mueble o inmueble, concluyéndose que escapa a la aludida clasificación. Entonces, para responder de manera más breve a la pregunta, ¿puede clasificarse los derechos como mueble o inmueble? Sí, en atención a la cosa sobre la cual ha de ejercerse o según la cosa que se deba. Tan simple como eso. ¿Qué otra clasificación de bienes existen? Por ejemplo, especie o cuerpo cierto, cosa genérica,
dependiendo si lo que se debe es una individualidad absoluta o es una es un bien es una cosa dentro de una clase determinada. Cosas consumibles o no consumibles, que son aquellas que, dependiendo si se destruyen o no se destruyen con el primer uso. Fungible o no fungible, dependiendo si tienen igual poder liberatorio o no. Principales y accesorias, dependiendo si sobreviven por sí mismas o tienen como finalidad, eh, por decirlo de alguna forma, mejorar una cosa principal. Cosas divisibles o indivisibles, dependiendo si admiten divisibilidad. Presente y futura, no hay para qué decirlo. Singulares y universales, dependiendo si son una cosa específica o un conjunto de ellas. Y comerciables e incomerciables, dependiendo si se encuentran o no dentro del comercio humano. ¿En qué consisten las especies o cuerpos ciertos y las cosas genéricas? Especie o cuerpo cierto y cosas genéricas atiende a su determinación. Cuerpo cierto es aquella cosa determinada dentro de un género determinado. En cambio, la cosa genérica es una cosa indeterminada dentro de un género determinado. ¿Cuál es la importancia de la distinción entre cosas, entre especie o cuerpo cierto y cosa genérica? La conservación de la cosa. El deudor de cuerpo cierto está obligado a conservar la cosa hasta su entrega al acreedor, mientras que el deudor de cosa genérica puede enajenarla o destruirla mientras subsisten otras cosas para el cumplimiento de la obligación. La pérdida de la cosa. En el caso de la obligación de especie o cuerpo cierto, es un modo de distinguir las obligaciones. No así en las de género, porque el género no perece. Y respecto al cumplimiento de la obligación, en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el deudor debe entregar la cosa específica que se debe. En cambio, las obligaciones genéricas puede entregar cualquier individuo del género, con tal de que sea de la misma calidad o al menos una calidad mediana. ¿En qué consisten las cosas consumibles o no consumibles? Esta clasificación es aplicable solo a los bienes muebles. Ya dijimos que los consumibles son aquellos que se destruyen con el primer uso y los no consumibles son los que no se destruyen con el primer uso. Sea uso civil o uso natural. Ojo. Cuando hablamos de uso civil estamos significando la enajenación, y cuando estamos hablando de destrucción natural es el desaparecimiento físico. ¿En qué consisten las cosas fungibles y no fungibles? Son fungibles aquellas cosas que... Esto hay que ponerle atención, porque siempre hay confusión acá. Son fungibles aquellas cosas que pueden sustituirse por otras. Es decir, tienen idéntico poder liberatorio o de sustitución. Mientras que las no fungibles no presentan dicha capacidad de ser sustituidas por otras. Las partes pueden hacer fungibles cosas que objetivamente no lo eran, por lo que se denomina su fungibilidad subjetiva. Por ejemplo, cuando el acreedor acepta recibir la suma de dinero que se le deben bienes a través de una dación en pago, o en los casos de obligaciones alternativas. ¿En qué consisten las cosas principales y accesorias? Principales son aquellas que tienen una existencia propia, subsisten por sí mismas, sin necesidad de otras. En cambio, las accesorias son aquellas que están subordinadas a otras, sin las cuales no pueden subsistir. Y ahí viene la famosa frase que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Ejemplo de cosa accesoria, una manzana. Ejemplo de una cosa principal, el manzano. ¿Cuáles son los criterios para determinar la cosa principal y accesoria? Primer criterio, cosa principal la que subsiste por sí sola y accesoria la que requiere de otras. Segundo criterio, es accesoria la cosa destinada al uso, cultivo, adorno o complemento de otra. Tercer criterio, cosa de mayor valor será principal y de menor valor será accesoria. Y cuarto criterio, cuando no se pueden aplicar los criterios anteriores, será principal la cosa de mayor volumen. Esto no se pregunta, pero es importante. ¿En qué consisten las cosas divisibles o indivisibles? Desde un punto de vista material, todas las cosas son divisibles. Desde el punto de vista jurídico, no. Pueden ser divisibles material o intelectualmente. Materialmente, aquellas que sin destruirse pueden fraccionarse en partes homogéneas entre sí y con respecto al todo primitivo, no sufriendo menoscabo considerable el valor del conjunto de ellas en relación al todo que formaban. Son intelectualmente divisibles aquellas cosas que pueden dividirse en partes imaginarias o ideales llamadas cuotas, aunque no puedan dividirse materialmente, como por ejemplo los derechos. Finalmente, son indivisibles aquellas cosas que no admiten dividirse, sea naturalmente o por prohibición de la ley. ¿En qué consisten las cosas presentes y futuras?
Cosas presentes son aquellas que tienen existencia real en el momento de constituirse la relación jurídica que las considera, y futuras aquellas que no existen al momento de constituirse la relación jurídica, pero se espera que tengan una existencia posterior. ¿En qué consisten las cosas singulares y universales? Singulares son aquellas que constituyen una unidad natural o artificial, simple o compleja. Universales son agrupaciones de cosas singulares sin conexión física entre sí, que en su conjunto forman un todo funcional y reciben una denominación común, como por ejemplo el patrimonio o la herencia. ¿En qué consiste? Y una cosa, en este caso, una cosa singular sería un legado, por ejemplo. ¿En qué consisten las cosas comerciables e incomerciables? Comerciables son aquellas que pueden ser objeto de relación jurídica y que se pueden incorporar al patrimonio de una persona, e incomerciables aquellas que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas y no pueden incorporarse al patrimonio de una persona. Y esto es la primera parte de teoría de los bienes. ¿Qué vimos hoy día? Primero, bien y cosa, clasificación de las cosas corporales e incorporales. Después vimos la diferencia entre derecho real y derecho personal, vimos un paralelo, requisitos, vimos la clasificación de los bienes, cosas corporales muebles o inmuebles, los muebles por naturaleza y por anticipación, después vimos las cosas corporales inmuebles, inmuebles por naturaleza, por herencia, por destinación. Después vimos cada uno de ellos, en qué consistían, requisitos para que una cosa sea un inmueble por destinación y por adherencia. Vimos la clasificación doctrinal también de los bienes, vimos cosas principales y accesorias, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, principales y accesorias, singulares y universales. ¿Qué vamos a ver en la próxima sesión? El dominio, por una parte, y vamos a ver la copropiedad. Eso es lo que vamos a revisar en la sesión número 11 de estas tutorías gratuitas y solidarias para el examen de grado. Les recomiendo a este cuestionario, por ser el primero en unidad, échenle una buena repasada, porque tiende a marear, porque pasamos de un tema completamente distinto, que es acto jurídico, a bienes. Y la única referencia que teníamos en bienes era de derecho romano, por lo tanto, ha pasado harto tiempo. Entonces, para que no se sientan tan agobiados, un par de repasadas, un par de escuchas, tomen apuntes y desarrollen las preguntas. Si quieren estudiar con mayor tranquilidad, curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Les recuerdo que estas tutorías son absolutamente gratuitas, por lo tanto, lo único que pedimos es que se suscriban al canal. Agradecer a las 33 personas que ya forman parte de esta comunidad. La idea es que seamos muchos más, pero está recién partiendo. Una vez que tengamos el examen aprobado, obviamente que va a ser distinto, porque ya vamos a poder demostrar que en 64 días se puede preparar un examen de grado, un buen examen de grado de Derecho Civil. Próxima sesión, mañana Dios mediante, interrogatorio o la interrogación número 22, el dominio, y cuestionario número 23, la copropiedad, para seguir avanzando en este estudio, en esta preparación de examen de grado. Para mí fue un placer haberme encontrado con ustedes y los espero muy pronto en una nueva sesión de tutorías donde preparo tu examen de grado sin ningún estrés. Les mando un abrazo y que tengan buena jornada. Chao.